Buenas, vamos a ver hoy el apartado 5 y 6. En estos dos apartados lo que vamos a intentar explicar es aquello que le faltó a Darwin por explicar en el apartado anterior. Era pues, cuáles eran las causas por las cuales existía esa variedad de especies, ¿vale? En la Tierra. Comenzamos, nos vamos al libro y os comento. Como pone el primer párrafo, la teoría que propuso tanto Darwin como Wallace no explicaba cuál era la causa real de la variabilidad de las poblaciones. Es decir, por qué una determinada especie animal, vegetal o la que fuera podía presentar tanta variabilidad. ¿Por qué no todos los individuos eran iguales? ¿Por qué no lo pudieron explicar Darwin y Wallace? La respuesta es muy sencilla, no tenían conocimientos de genética, ¿vale? Hasta la primera década del siglo XX no teníamos los conocimientos necesarios para explicar esto, ¿vale? Entonces, pues, lógicamente ellos llegaron hasta donde pudieron. Hasta que no hubo una teoría coherente de la herencia, pues no se pudo llegar a comprender cuáles eran las bases genéticas de la evolución. Darwin y Wallace dijeron que había evolución y aportaron pruebas de que había evolución, pero no supieron explicar cómo había sucedido esta evolución, ¿vale? Hoy pues vamos a ver algunas de esas causas. La primera de ellas ya nos tiene que sonar, que son las mutaciones. De los temas anteriores donde vimos el ADN, explicamos lo que era una mutación, los tipos de mutaciones, ¿vale? Las espontáneas, las inducidas, somáticas, etcétera, etcétera. Aquí nos vamos a quedar con una de las clasificaciones de las mutaciones, que eran las mutaciones favorables, las desfavorables o perjudiciales y las mutaciones neutras. ¿De acuerdo? Definimos una mutación como un cambio en el material genético. ¿Vale? Las mutaciones tradicionalmente han sido el origen de la aparición de los alelos. Recordad que un alelo es una de las formas de manifestación de un gen. Es decir, podemos tener un gen que da lugar a un carácter, pero ese gen puede tener como varios subtipos, ¿vale? Y cada uno de esos subtipos sería el alelo. Por regla general, las mutaciones van a surgir al azar. Normalmente, pues cuando a la hora de la replicación del ADN hay algún error en la DNA polimerasa, pero sí que es verdad que a veces estas mutaciones pueden verse influidas por ciertos acontecimientos, como puede ser la exposición a radiaciones, ¿vale? O incluso algunos tipos de sustancias químicas. En cuanto a las mutaciones que nos interesan, las favorables, perjudiciales y neutras, vamos a decir que si lo que queremos es relacionar mutación con evolución, pues las mutaciones que van a provocar o que van a favorecer la evolución van a ser sobre todo las dos primeras. Las mutaciones favorables, pues, desde el punto de vista que aquel individuo que tras una mutación pues tenga un genotipo y un fenotipo que le permita o bien alargar su esperanza de vida o bien mejorar su capacidad reproductiva, eso va a hacer que ese individuo mutado pues tenga mayor probabilidad de reproducirse y por lo tanto de tener más descendientes que puedan heredar o no, pero que puedan heredar esa misma mutación, ¿vale? En cuanto a las mutaciones perjudiciales, también van a afectar a la evolución porque claro, si un individuo a causa de una mutación resulta que tiene poca o ninguna posibilidad de reproducirse, ese individuo no va a generar descendencia, con lo cual esa mutación no va a sobrevivir a la evolución, ¿vale? Y ya por último tendríamos las mutaciones neutras. Estas en principio a nivel de evolución no tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que una mutación neutra genera un individuo con un fenotipo ligeramente distinto, pero si ese fenotipo distinto no influye en el éxito reproductivo, pues bueno, puede permanecer, pero realmente no va a influir, no va a hacer que el individuo cambie de manera sustancial. ¿De acuerdo? Según la teoría darwinista, las mutaciones serían la principal fuente de variabilidad en una población. Estas mutaciones, al igual que todo lo que decía Darwin en su teoría, igualas también, es que se iban a producir de manera gradual, lenta y continua. Por lo cual era necesario mucho tiempo para que una especie llegara a diversificarse en otra especie diferente. ¿Ok? Bien, otro proceso que puede dar lugar a la evolución, en este caso, es la propia reproducción. ¿Qué reproducción? En concreto, la reproducción sexual. Recordad que tenemos dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la sexual. La reproducción asexual, que van a realizar pues, todos los procariotas y también incluso algunos eucariotas, tiene como característica
que cuando el individuo se reproduce asexualmente genera dos o más descendientes que van a ser copias idénticas. Con lo cual, a nivel de evolución, esta reproducción asexual no nos interesa, ¿vale? Porque no genera cambios en los individuos, salvo que alguno mute, ¿vale? Pero por lo que es la propia reproducción en sí, no van a generarse cambios. En cambio, la reproducción sexual, esta sí que nos interesa. Sabemos que cuando dos individuos se reproducen sexualmente, la descendencia generada no van a ser réplicas de los parentales, sino que van a ser una mezcla, ¿vale? Entonces, la reproducción sexual es un mecanismo que genera variabilidad en las especies, ¿vale? Dicho de manera genética, la reproducción sexual provoca, no es que provoque la aparición de nuevos genes, pero sí que provoca la aparición de nuevas combinaciones de genes, ¿vale? Y por lo tanto va a generar nuevos genotipos y también nuevos fenotipos. ¿De qué manera la reproducción sexual hace que se produzcan estas mezclas? Bueno, pues tenemos tres procesos. El primer proceso es el entrecruzamiento. Si nos vamos un poquito más atrás, ¿vale? Intentamos recordar la mitosis, o en este caso la meiosis, perdón. En la profase 1 de la meiosis, los cromosomas homólogos, ¿vale?, entrecruzaban cromátidas y se producían esos quiasmas, que eran como esos puntos de soldadura donde se quedaban pegadas las cromátidas. Cuando esos cromosomas homólogos se separaban, intercambiaban fragmentos al azar, ¿vale? Pues en esa fase, en esa profase 1, ahí ya tenemos una mezcla de genes, tenemos una variabilidad, ¿vale? Lo que hace que cada gameto generado por un individuo va a ser distinto de los otros porque durante esa profase 1 el intercambio de cromátidas hermanas fue al azar, ¿vale? Y en un caso, pues igual intercambiado el cromosoma 8 y en otro gameto el que intercambió fue el cromosoma 5. O incluso intercambiando el mismo cromosoma en ambos gametos, en uno intercambió un brazo o un trozo de un brazo y en el otro intercambió otro diferente, ¿vale? Bien, el segundo proceso sería la separación de los cromosomas homólogos durante la anafase. Cuando en la anafase tenemos la mitad de unos cromosomas recordad la placa metafásica, ¿vale? Que estaban todos alineados en el centro. Bueno, pues cuando unos se van a la derecha y otros se van a la izquierda, ese viaje también se produce al azar, ¿vale? Con lo cual, cuando se produce cada una de las células haploides después de la meiosis, el juego de cromosomas que han recibido también es al azar. Bien. Y después, el último de los procesos que también genera variabilidad en la reproducción sexual sería la propia fecundación. Cuando se va a producir la fecundación necesitamos el gameto masculino y el gameto femenino. Normalmente el gameto femenino va a haber uno, ¿vale? El gameto femenino que madure ese mes, es decir, el óvulo que vaya a madurar ese mes, también es un proceso al azar, porque la hembra normalmente tiene una carga de óvulos en sus ovarios y el óvulo que va a madurar en ese momento, pues no es que esté preseleccionado, ¿vale? Es decir, puede ser uno o puede ser otro. Pero es que en el caso del macho, del gameto masculino, es algo bastante más llamativo, ¿vale? Porque normalmente el gameto masculino, o en este caso el individuo de sexo masculino, fabrica millones de gametos y es el azar el que hace que sea uno de esos gametos el que fecunde al óvulo o no, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos la otra fuente de variabilidad, ¿vale? Así pues, recapitulando, lo que queremos ver en esta página es que la variabilidad, ¿vale?, esa que proponía Darwin y que sabemos que existe, se produce primero por la mutación, ¿vale? Y segundo, por la propia reproducción sexual, ¿vale? Estos serían los dos procesos, por decirlo de alguna manera, más importantes, ¿vale? Si nos vamos a la siguiente página, entonces veremos cuál es la forma, debido a esa variedad que acabamos de ver, cuáles son los mecanismos evolutivos más comunes, ¿vale? Cuáles son los procesos más comunes que hacen que las poblaciones vayan evolucionando a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista genético, cuando se produce un cambio evolutivo es porque se han producido variaciones en el conjunto de genes de esa población, ¿vale? Esas variaciones pueden ser debidas a que aumente o reduzca el número de alelos, ¿vale? Es decir, que haya más alelos o menos alelos. Recordad que cuando hablamos de alelos, pues yo que sé, hablamos del color del pelo. Pues si en una población solo hay individuos morenos, que de repente aparezcan rubios es un aumento en el número de alelos. O que en una población tengamos individuos rubios, morenos y pelirrojos y de repente se extingan los pelirrojos es una disminución en el número de alelos, ¿vale? Es una evolución, en definitiva. O bien lo que puede pasar
es que en una población aparezcan alelos nuevos, ¿vale? Es decir, que en una población donde había solo individuos morenos y rubios, ¿vale? Pues bien por mutación o bien porque vienen individuos de otras poblaciones, aparezcan genotipos y fenotipos nuevos, ¿vale? Por lo tanto, aumente la carga alélica de esa población, aumente el número de alelos. Los procesos más comunes van a ser estos tres que veis aquí en negrita: la selección natural, la deriva genética y el flujo génico. En este tema, para explicar todo el tema de la evolución, han elegido a un organismo que es el caracol, ¿vale? Y para diferenciar unos caracoles de otros, lo que hacen es pintarlos de colores. Os puede parecer llamativo, pero al final todos termináis acordándoos de los caracoles, ¿vale? Así que vamos a intentar explicaros los tres usando a nuestros amigos los caracoles. Primer proceso, selección natural. Sin leer el texto, sin mirar nada, fijaos en la imagen. Si miramos la foto de la izquierda, que vemos caracoles de 4 colores: amarillos, rojos, azules, verdes, ¿vale? Si hay algún daltónico, pues probablemente los rojos y los verdes los verá iguales, ¿vale? O según el tipo de daltonismo. Pero bueno, no vería tantos colores diferentes, en cuyo caso, pues creedme, ¿vale? Lo que os digo. En la imagen de la derecha vemos también caracoles, pero vemos que hay menos colores. Y además en la foto de la izquierda hay algo que no hay en la foto de la derecha, que en este caso es la imagen de una garza, ¿vale? Ese ave, ¿qué creéis que está haciendo? Bueno, pues a mí la lógica lo que me dice es que tengo un ave a la que le gustan los caracoles, caracoles que están en un entorno, en un fondo de color verde, ¿vale? Ese césped es verde. Y ¿qué es lo que sucede? Que de los 4 colores de caracoles, ¿cuáles son los colores que más desentonan con ese verde? Pues los amarillos y los rojos. Si tú eres una garza, que tampoco es que tengas una supervisión, y así desde lo alto, sobre un fondo de verde ves una mancha amarilla, te va a llamar la atención. Si sobre un fondo verde hay un caracol verde, no va a llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? En este caso en concreto, los caracoles amarillos o rojos lo tienen crudo para sobrevivir. ¿Por qué? Porque son más sensibles a ser comidos, ¿vale? En este caso, la selección natural va en contra de ellos. Si con el paso del tiempo las garzas comen más caracoles amarillos y rojos que verdes o azules, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que si miramos la imagen de la derecha, con el paso del tiempo, los alelos que dan lugar a esos fenotipos, en este caso el color amarillo y el color rojo, o bien desaparecerán, como pasa con el rojo, que es el más llamativo de todos, o bien verán disminuida mucho su proporción, ¿vale? En el dibujo de la izquierda hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 caracoles, ¿vale? De los cuales hay 4 amarillos, es decir, tenemos pues prácticamente un 30 y tantos por ciento de caracoles amarillos, mientras que en la imagen de la derecha hay un caracol amarillo y habrá pues a lo mejor otros 13 o 15, es decir, que a lo mejor hay un 3% o un 4% de amarillos, ¿vale? Es decir, la evolución ha hecho que se reduzca ese fenotipo, ¿vale? Pues eso es lo que nos indica la selección natural. Frente a una determinada característica del ambiente, el organismo que se encuentra más adaptado y que tiene más supervivencia, ese va a permanecer en el tiempo, mientras que el organismo que está menos adaptado y por lo tanto va a tener menos supervivencia y menos reproducción, pues o desaparecerá o disminuirá su proporción, ¿vale? Segundo caso, deriva genética. Vale, aquí la deriva genética es un proceso en el que también se va a producir un cambio en las proporciones de alelos, aquí reflejado con los colores de los caracoles, cuando un grupo de organismos queda aislado al azar de otro grupo que formaban la misma población. Es decir, tenemos una determinada población formada por 100 individuos y de repente sucede algo que hace que de esos 100 individuos, 40 queden en una zona, 60 queden en otra y que no pueda haber contacto entre ellos, ¿vale? ¿Qué puede suceder para que individuos queden aislados? Pues yo que sé, que por ejemplo haya una inundación y entonces se forme una charca tan grande que los organismos que quedan a un lado de la charca no puedan estar en contacto con los del otro lado de la charca. Que haya algún proceso tectónico, algún terremoto o lo que sea, que genere una falla, ¿vale? Una separación física y que provoque eso, ¿vale? Nuestro dibujo han sido más drásticos y lo que han dibujado es un neumático que pasa y chafa a una mitad de la población, ¿vale? Si miramos en la foto de la izquierda, fijaros que aunque todos los individuos del recuadro forman la misma población, por la razón que sea, en la parte izquierda hay más amarillos que en la parte derecha, ¿vale? Si debido al azar los individuos de la parte izquierda mueren, en este caso por el neumático, ¿qué es lo que sucede? Que quedan los de la derecha,
los que han quedado a la derecha no tienen la misma proporción de alelos que los que han quedado a la izquierda. Porque, por ejemplo, el color amarillo, que era el más abundante en la foto de la izquierda, ahora se vuelve uno de los menos abundantes en la parte de la derecha. ¿Vale? Eso es lo que nos quiere decir este párrafo de aquí de deriva genética. Los fenómenos más conocidos de deriva genética serían el fenómeno que llamamos efecto fundador, sería aquel en el que a lo mejor una parte de la población se separa de la otra porque a lo mejor va a colonizar un territorio nuevo y entonces pues funda una población nueva, ¿vale? Claro, si esa parte de la población que se ha ido a investigar, pues a lo mejor, claro, no tienen por qué haber exactamente los mismos caracoles de los mismos colores y en la misma proporción. A lo mejor en la población había caracoles de 4 colores y los que se han ido a formar la nueva población eran todos de un único color. ¿De acuerdo? O después tendríamos el otro fenómeno que es el que se llama el cuello de botella, que es el que nos indica realmente el neumático. ¿Vale? Cuando unos pocos individuos sobreviven a un evento de gran mortalidad. ¿Vale? En este caso han sobrevivido los de la derecha, pues porque pasó por allí la rueda, ¿vale? Y no les pisó. Y lo dicho, la proporción es diferente, ¿vale? A la otra parte. Y por último, el flujo génico. Este es, bueno, realmente creo que son sencillos los tres, pero este es bastante sencillo. La proporción de alelos de una población puede cambiar porque de esa población haya una parte de individuos que se van, esto es parecido a lo de la deriva génica, ¿vale? O porque hay individuos que vienen. La población que pierde individuos va a haber reducido, ¿vale? su carga alélica, ¿vale? O su riqueza de alelos, mientras que la población que recibe a los individuos, ¿vale? Esa va a haber enriquecida su proporción, o más que su proporción sería la cantidad de alelos que va a tener, ¿vale? Y aquí viene simbolizado como una población original solamente con dos colores, verde y azul, la cual recibe a individuos de fuera, que en este caso los pintan como morado o rojo. ¿Vale? Esta población sería la que recibe a los caracoles inmigrantes, ¿vale? Los que están llegando y están aumentando la carga alélica de la población, mientras que las poblaciones de donde salieron los lilas y los rojos les pasó todo lo contrario, ¿vale? Vieron disminuida su carga alélica porque están perdiendo individuos. ¿Vale? Bueno, pues con esto os he intentado explicar primero lo que en la página de la izquierda es ver cómo la genética nos explica la variabilidad que hay en las especies y en la página de la derecha, en el punto 6, cuáles son los mecanismos evolutivos más comunes, los que hacen que una determinada especie pueda cambiar a lo largo del tiempo. ¿Vale? Bueno, me he dado cuenta que he dicho vale muchas veces. Voy a intentar decirlo un poquito menos. ¿Vale? Venga, pues nos vemos. Hasta el próximo vídeo. Venga, un saludo. Hasta luego.